agradecidos. Dios es bueno, Dios es fiel, poderoso es el Señor en medio de las pruebas, de las luchas, de las dificultades. Poderoso es el Señor, hemos visto la mano de Dios siempre obrando a nuestro favor. Poderoso Jesús, supliendo en cada una de nuestras necesidades, porque dice la palabra, ¿verdad?, que no habrá justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Poderoso es el Señor, santo es Jesús, y estamos contentos porque Dios es fiel. Mi alma te adora, Jesús, así que en esta noche los exhorto a que permanezcan ahí en sintonía. Poderoso Jesús, de Radio Unción, Fe y Poder. Poderoso es el Señor, donde vamos a estar llevando una palabra muy linda, muy hermosa. Poderoso Jesús, santo es el Señor, que sabemos que ha de ministrar a sus vidas, ¿verdad?, a sus corazones. Poderoso Jesús, así como lo ha hecho conmigo. Poderoso es el Señor, así que santo es Jehová. No hablando más, ¿verdad?, vamos a inmediatamente, vamos a buscar la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, poderoso es el Señor, y vamos a orar por esta palabra. Santo es el Señor, por esta palabra. Mi alma te adora, Jesús, por este programa. Poderoso es el Señor, para que sea Dios en todo momento, llevando, ¿verdad?, palabras de restauración. El que conoce los pensamientos es el único que escudriña, ¿verdad?, el corazón del hombre. Poderoso es Jesús, y vamos a pedir que sea el Señor, el Espíritu Santo, hablando a cada una de las vidas. Poderoso Jesús, así que oramos en esta noche. Mi alma te adora, Jesús. Santo es el Señor, Padre Santo, Padre bueno, gracias yo te doy una vez más, Dios mío, por este privilegio, Señor amado, por la oportunidad que me das un sábado más, Dios mío, estar en este lugar, llevando tu poderosa palabra, Señor, a las vidas que tanto lo necesitan, Dios amado. Yo te pido, Padre Santo, que tú tomes total control y dominio de lo que salga por mi boca, Padre, que seas tú, Padre Santo, tu Espíritu Santo, llevando palabra que restaure, que levante, que fortalezca, Padre, palabra que rompa cadenas, Señor amado, que aumente la fe del amigo oyente, mi Dios amado. Haz maravilla, haz prodigio, milagros, Padre Santo, sana a la distancia, Padre Santo, glorifícate de manera poderosa y de manera especial para el testimonio tuyo, mi Dios, y los amigos, los hermanos que nos escuchan en esta hora, Padre, puedan hablar y puedan testificar de que tú les hablaste, de que tu palabra llegó a sus vidas. Poderoso es el Señor, y esta palabra, Padre Santo, ha traído transformación, ha roto cadenas, mi Dios amado, y los han cambiado, Señor, para testimonio de tu santo y bendito nombre, Dios. Sana, salva, restaura, Padre. Haz como tú quieras en esta noche, Padre. Te lo pido, Señor, en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y aquí te damos toda gloria y toda honra, mi Dios amado, porque es solamente tuya, mi Dios. En el dulce y poderoso nombre de Jesús lo declaramos hecho por el poder de tu palabra. Amén y amén. Poderoso es el Señor. Santo es Jesús. El libro de Juan, capítulo 8, poderoso es el Señor. Esta palabra, ¿verdad?, muchos la conocemos, ¿verdad?, habla sobre la mujer adúltera. Poderoso es el Señor, esta mujer que fue sorprendida en acto de adulterio. Poderoso Jesús, vamos a hablar en esta noche, poderoso es el Señor, cómo los escribas y los fariseos utilizaron a esta mujer, se aprovecharon del pecado de esta mujer. Poderoso es el Señor, para tentar, o más bien para buscar manera de tentar a Jesús, para que Jesús cayera, ¿verdad? Poderoso es el Señor. La idea era engañar a Jesús, poderoso Dios, para que Jesús hablara, poderoso es el Señor, aleluya, y dijera algo que fuera en contra de la ley, para así poder acusarle y entonces poder llevarlo, poderoso Jesús, llevarlo preso. Poderoso es el Señor, santo Jesús, porque los fariseos y los escribas eran estos hombres, mi alma que adora a Dios, que se decían llamar religiosos. Santo de Jesús, que escribían la ley, ¿verdad?, la estudiaban. Poderosos es el Señor, pero ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir la ley. Estos hombres eran hombres que por fuera llevaban vestiduras largas, ¿verdad?, cubiertos, poderoso Jesús, pero por dentro, dice la palabra, que eran sepulcros blanqueados. Poderoso es el Señor. Santo de Jesús. Todos sabemos, ¿verdad?, que Jesús era conocido como amigo de publicanos y de pecadores. Poderoso es el Señor, porque dice la palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Los publicanos y los pecadores eran personas que estaban perdidos espiritualmente. Poderoso es el Señor, y vemos que Jesús no tenía problema alguno para juntarse con ellos. Poderoso Dios, al contrario, Jesús se acercó a ellos,
a los publicanos, a los pecadores, poderoso Jesús, y a todo aquel, ¿verdad?, que estaba falto de amor, de salvación. Santo eres Jesús, para eso, para arrancarle, ¿verdad?, esas cadenas que esas personas tenían atados, poderoso Jesús, y librarlos de una vida de pecado, poderoso es el Señor. Hoy en día, poderoso Jesús, a estas personas, a los pecadores, mi alma te adora Jesús, en muchas ocasiones vemos que hay gente que no se juntan con estas personas, poderoso Jesús, que quizás los acusan, los señalan, los juzgan, poderoso Jesús, y acostumbran a no mezclarse con este tipo de personas pecadoras, poderoso es el Señor. Pero Jesús no, amado hermano. Jesús dice la palabra que vino a buscar a estos, a los que andan perdidos, a los que andan atados en el mundo, poderoso Dios, aquellos que están siendo maniobrados por Satanás, poderoso es el Señor. Y Jesús quiere que en esta hora todas estas personas que están atadas en este mundo de perdición sean libertadas, sean restauradas, sean almas de salvación, poderoso es, porque Jesucristo murió por cada uno de ellos, poderoso Jesús, así como murió por ti, murió por mí, también murió por todo aquel que anda sumergido en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en adulterio, poderoso Jesús, en todo tipo de pecados que van en contra de la palabra del Señor. Santo Jesús. Vemos en esta noche, en el capítulo 8, vemos cómo Jesús, Santo del Señor, llegó en un momento preciso, poderoso Jesús, donde pudo libertar a esta mujer, la mujer adúltera. Santo Jesús, en los evangelios, mi alma que adora a Dios, vemos que en los evangelios Jesús trató con 3 mujeres que fueron culpables, ¿verdad?, poderoso Jesús, de adulterio. Por ejemplo, la mujer samaritana, aquella mujer que Jesús encontró en el pozo, poderoso Jesús, donde Jesús le contó a ella todo lo malo que ella estaba haciendo, poderoso es el Señor, y ella entendió que aquel hombre era profeta, poderoso Jesús, y Jesús llegó a la vida de esa mujer, de la samaritana, y la libertó. Poderoso Jesús le dijo, ¿verdad?, lo que muchos quizás nunca se atrevieron a decirle. Le dijo la verdad, pero no la juzgó. Más bien le hizo ver que él conocía sus pecados, pero también le hizo sentir que ella tenía oportunidad para arrepentirse. Y mi alma que adora a Jesús, reconocer su pecado y ser salva. Poderoso Dios, lo que sí vimos, ¿verdad?, en ese capítulo, ¿verdad?, donde habla sobre la mujer samaritana, que así fue. Esa mujer fue libertada, poderoso Dios, y se fue, ¿verdad? Jesús le dijo, vete y no peques más. Tanto del Señor. También vemos en uno de los evangelios, vemos a la mujer que vino a Jesús, ¿verdad?, en la casa de Simón. Santo es el Señor, esa mujer que se acercó y ungió, Santo es Jesús, los pies de Jesús, ¿verdad?, con sus lágrimas y su cabello. Esta mujer era una mujer adúltera. Y en esta ocasión, en este capítulo 8, vemos a esta mujer, poderoso Jesús, mi alma que adora a Dios, también adúltera. Santo es el Señor, pero Jesucristo hizo lo que muchos, mi alma que adora a Jesús, no hicieron. Lo que Jesús sabe hacer, que es perdonar, poderoso Jesús, perdonar pecados y libertar a todo aquel que ha sido condenado en el pecado, poderoso Jesús. Dice la palabra en el capítulo 8, vamos a comenzar leyendo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba, poderoso Jesús. Si usted se fija en el capítulo 7, en el último versículo del capítulo 7, dice, cada uno se fue a su casa, e inmediatamente comenzamos en el capítulo 8, dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Para que usted, si usted se fija bien, poderoso es el Señor, vemos que dice que cada uno se fue a su casa. Estas personas que estaban allí, poderoso Dios, tenían hogar, mas sin embargo Jesús se fue a ¿dónde? Al monte de los olivos, quizás dándonos a entender a nosotros que Jesús no tenía un hogar como las demás personas. Jesús se hizo pobre por amor a cada uno de nosotros, poderoso es el Señor. Mi alma que adora a Jesús, no porque fuera pobre, sino porque Él era el Hijo de Dios. Él pudo haber tenido la mejor riqueza, la mejor casa, poderoso es el Señor, pero lo hizo de esta manera para darnos una enseñanza, poderoso es el Señor, que las cosas materiales no son lo que nos hacen a nosotros.
es la humildad, es el amor. Poderoso es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Jesús, dice la palabra, que se fue al monte de los olivos y por la mañana dice que volvió al templo. Mi alma que adora a Jesús, inmediatamente Jesús llega al templo, santo es el Señor, dice la palabra que todo el pueblo vino a él. Santo es el Señor. ¿Cómo la gente sabía que Jesús estaba en el templo? No sabemos, ¿verdad? Porque la palabra no registra, pero lo más seguro, santo es el Señor, quizás cuando vieron a Jesús descender, comenzaron todos, ¿verdad?, a hablar, a avisarse uno al otro de que Jesús había llegado al templo. Poderoso es el Señor. O quizás ya Jesús estaba acostumbrado a ir a esa hora al templo y ya las personas lo sabían y se acercaban a él. Dice que todo el pueblo vino a él. Cuando dice todo el pueblo, no se refiere a todas las personas, ¿verdad? Poderoso eso, sino a un gran número de personas. Santo es el Señor, de diferentes quizás ideologías, raza, sexo. Poderoso es el Señor. Se acercaron al templo. ¿Buscando qué? Buscando a Jesús. Buscando palabra. Poderoso es el Señor, porque cuando Jesús hablaba, la palabra que Jesús llevaba, poderoso es el Señor, era palabra de fe, era palabra de amor. Poderoso Jesús, que aún con palabras de amor, Jesucristo pudo señalarle a cada quien, ¿verdad?, sus pecados, como le dije anteriormente a la mujer samaritana. Cuando Jesús le habla, le dice que 5 maridos has tenido y aún el que tienes no es tuyo. Jesús no le habló con coraje, ni le reprochó, ni le reclamó, no, le habló con amor. Como se supone que usted y yo, poderoso es el Señor, cuando vayamos delante de alguna persona, ¿verdad?, lo corrijamos con que con mansedumbre. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. Poderoso es el Señor, santo es Él. Pero ¿qué pasa? Vemos que hoy día mucha gente, cuando quieren corregir a alguien, en vez de corregir con amor y con espíritu de mansedumbre, inmediatamente comienzan a juzgar, a gritar, ¿verdad?, a hablar con ira. Poderoso es el Señor, a reprochar a la persona por sus pecados. Poderoso es el Señor. Y vemos que estas personas, dentro de su interior, no habita quizás el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da espíritu de mansedumbre. Tenemos que aprender a corregir el pecado de los demás por medio de la palabra, con amor, con templanza. Santo es Jesús. Vemos que Jesús, dice la palabra de Dios, dice que les enseñaba. Jesús les enseñaba a todos, le enseñaba a todas aquellas personas que llegaron al templo. Santo es el Señor. Dice que entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Poderoso es el Señor. Vemos que inmediatamente los escribas y los fariseos ya habían planificado cometer esto, ¿verdad? Poderoso Jesús, ya habían planificado el llevar a esta mujer delante de Jesús, mujer que había sido sorprendida en adulterio, para que Jesús fuera el que la condenara o la juzgara. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora a Dios. Pero lo que a ellos no le preocupaba, poderoso Jesús, mi alma te adora a Dios, no era que esta mujer había pecado. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora a Dios. Lo que a ellos le interesaba era buscar una ocasión para poder atrapar a Jesús y juzgarlo. Santo Jesús, mi alma te adora a Dios. Esta mujer, nada justifica su pecado. El adulterio es adulterio y es un pecado. Poderoso es el que dice la palabra que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Solamente Dios tiene derecho de juzgar a estas personas. Nosotros no. Poderoso Jesús. Pero ¿qué pasa? Los escribas y los fariseos buscaban que fuese Jesús el que la acusara. Poderoso es el Señor, y la juzgara. Poderoso Jesús. Pero ¿qué pasa? Vemos que estos hombres, mi alma te adora a Dios, los escribas y los fariseos, no preguntaron en lo privado. Más bien ellos vinieron delante de todos a plena luz del día
al templo con esta mujer, el templo lleno, poderoso es el Señor, mi alma te adora a Jesús, interrumpieron a Jesús lo que Jesús estaba haciendo en el templo, ¿verdad? Que dice la palabra que Jesús estaba enseñando. Estos hombres sin temor alguno entraron, pusieron a la mujer en medio, poderoso es el Señor, para que Jesús la juzgara. Santo es el Señor. Si nos ponemos nosotros en el lugar de esta mujer, vemos que esta mujer fue humillada. Fue humillada delante de todos y delante de Jesús. Eso es lo que el enemigo busca hacer siempre con todo aquel que peca. Hacerlo quedar en vergüenza delante de todos. Señalar sus pecados delante de todos. Poderoso es el Señor. Quizás llevaron a esta mujer, quizás la llevaron quizás a rastras o empujones. La palabra no nos registra, ¿verdad? Pero quizás la llevaron así. Poderoso Jesús. Esta mujer no vemos que haya abierto su boca para quejarse. Claro que no, porque no podía hacerlo. Porque ella sabía que ella era culpable de lo que ella estaba haciendo. Porque cuando dos personas caen en adulterio, tiene que haber acuerdo, ¿verdad?, de ambas partes. A ella nadie la obligó a adulterar, y mucho menos al que estuvo con ella tampoco, poderoso Jesús. Y si usted se fija, solamente llevaron a la mujer. ¿Por qué no llevaron al hombre? Santo es Jesús. Esta mujer, poderoso Dios, estoy segura, poderoso Jesús, que estaba aterrada. Su pecado lo hicieron público. Mi alma te adora a Jesús. Sabemos que no hay pecado oculto. Dice la palabra que todo pecado va a salir a la luz algún día. Poderoso es el Señor. Y cuando cada pecado salga a la luz, ¿será para qué? Para humillarnos. Poderoso es el Señor. Para acusarnos de lo que hicimos. Poderoso Jesús. Mi alma te adora a Dios. Pero qué bueno, amado hermano, que hay un Dios todopoderoso, que dice la palabra que envió a su Hijo. Mi alma te adora a Dios, para morir en la cruz por cada uno de nosotros, todo aquel pecador. Mi alma te adora a Dios, para perdonar nuestros pecados. Una vez a nosotros nos han perdonado los pecados, somos que criatura nueva. Por ende, no debemos pecar más. Poderoso Jesús, si usted hoy, en esta hora, ha cometido algún tipo de pecado, sea de adulterio, de fornicación, de lujuria, de mentira, de lo que fuese, de lascivia, cualquier tipo de pecado que usted haya cometido en el día de hoy, usted tiene la oportunidad de arrepentirse y de ser perdonado. Poderoso es el Señor, porque quizás muchos te están señalando, quizás muchos te están juzgando por tu falta. Poderoso es el Señor, sin mirar la paja que hay en el ojo de cada uno de ellos. Pero sabes que hay uno que está mirándote, que no te señala y que no te gusta. Al contrario, está esperando que tú te arrepientas, le pidas perdón y comiences desde cero a hacer el bien, apartarte del mal. Poderoso es el Señor, porque Jesús te ama. Jesús muere en la cruz del Calvario por amor a ti. Poderoso es el Señor. Pero claro, el enemigo siempre va a utilizar gente aquí en la tierra para señalarnos. Siempre van a estar con el dedo acusador, pendiente a ver qué tú haces o dejas de hacer para criticarte, para juzgarte. Pero tranquila, tranquilo, que el único que te va a juzgar en aquel tiempo va a ser ¿quién? Va a ser Dios. Entonces, simplemente arrepiéntete, confiesa tu pecado delante de Dios y arrepiéntete, no vuelvas a pecar más, que Él te perdona. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Poderoso Jesús, pero tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, poderoso es Él, y Él te va a perdonar. Santo eres Jesús. Vemos en esta palabra, poderoso es el Señor, mi alma te adora Jesús, que quizás esta mujer estaba aterrorizada porque ella sabía lo que le esperaba. Ella sabía de lo que estaba a punto de ocurrirle. Poderoso Jesús, una muerte por lapidación. Esta mujer iba a ser apedreada hasta morir. Santo eres Jesús. Sin lugar a dudas, ¿verdad? Ella no era inocente, era culpable. Poderoso es el Señor, y ella conocía
lo que le esperaba a las personas, ¿verdad?, que fueran encontradas en adulterio. Que poderoso Jesús, si usted se fija y nos vamos a la palabra, en el libro de Levíticos, santo es el Señor, vamos a buscarlo por aquí inmediatamente, en el libro de Levítico, poderoso Dios, Levítico 20, versículo 10, dice así, Levítico 20, versículo 10 dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Poderoso Jesús. Ella sabía que lo que le esperaba era la muerte, pero no solamente era para ella, sino también para el varón que estuvo con ella. Poderoso es el Señor. Lo que pasa es que aquí los fariseos, como los fariseos, ¿verdad?, son unos hipócritas. Mi alma que adora a Jesús, simple y sencillamente buscaron a la mujer. ¿Por qué no trajeron al varón también? Pudieron haberlo hecho, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesaba lo que la mujer estaba haciendo. A ellos no les interesaba que el hombre adulterara juntamente con esta mujer. A lo que a él le interesaba era engañar a Jesús y acusarle. Poderoso es el Señor, santo es Jesús. Dice la palabra en Deuteronomio 22, en el capítulo 22, versículo 22, poderoso Jesús, dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Poderoso Jesús. Este era, poderoso es el Señor, era el reglamento. Poderoso es el Señor, era lo que estaba establecido, lo que le podía pasar tanto al hombre como a la mujer que eran encontrados en adulterio. Ya hoy día, amado hermano, esto no se ve. Hoy en día ya las personas adulteran y andan por ahí como si nada. Hombres y mujeres casados que andan por ahí con su amante a plena luz del día sin importarle absolutamente nada. Y no hay quien lo juzgue, no hay quien lo señale, poderoso Jesús, no hay quien le saque el pecado a la luz, pero sabemos, poderoso Jesús, que hay uno que en su tiempo y en su momento les va a señalar. Y quiera Dios, poderoso Jesús, que antes de que ellos mueran, de que toda esta gente que anden en este pecado tan terrible, se arrepientan de su pecado y se den cuenta que lo que están haciendo, quizás delante de los hombres, se hacen ver como si fueran los más hombres, ¿verdad, poderoso Jesús? Sin darse cuenta que lamentablemente están siendo engañados, son marionetas del enemigo. Son hombres y mujeres atados, poderosos es el Señor, con ese demonio de adulterio, poderoso Jesús, que cuando mueran, ¿verdad?, lo único que les esperan es la muerte eterna en el infierno. Poderoso es el Señor, santo es Jesús. Dice la palabra, poderoso Jesús, que en esos tiempos estas personas les esperaba la muerte. Mi alma te adora Jesús, pero ¿qué pasa? Esas leyes quizás las deberían de poner también en estos tiempos, para que la gente sienta temor. Poderoso Jesús, no practiquen ese pecado tan terrible, tantos matrimonios rotos, hogares destruidos por causa de la infidelidad de los esposos, de las esposas. No piensan en sus hijos, no piensan en quizás en el juramento que hicieron delante del altar, ¿verdad?, cuando se casaron juntos, ¿verdad? Poderoso Jesús, se olvidan de todas esas cosas y no les importa. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no existe el temor de Dios en sus vidas. Y saben que están mal, pero no les interesa, poderoso es el Señor, porque así es el enemigo, amado hermano. El enemigo no le interesa tu condición. A él no le importa cómo tú estés, si pecas, a él no le importa lo que tú hagas, el tipo de pecado que tú cometas. A él lo único que le importa es llevarse tu alma para el infierno. Eso es lo único que a él le interesa. Aquí los fariseos no le importaba a esta mujer. Lo único que le importaba a ellos era acusar a Jesús, hacerlo caer, tropezar, engañarlo. Pensaban que podían engañar a Jesús. Ellos mismos estaban ciegos. No sabían que el que estaba allí delante de ellos era Jesucristo, el Hijo de Dios. El único que es capaz de escudriñar los pensamientos del hombre. Mi alma te adora a Jesús. Ellos ni se imaginaban que Jesucristo sabía lo que ellos tramaban en sus pensamientos y en sus corazones en contra de él. Porque, amados, podemos engañar a los hombres, pero a Dios no.
Dice la palabra que Él no puede ser burlado. Usted se engaña a usted mismo y podrá engañar a los demás, pero a Dios no hay quien lo engañe. A Dios no hay nada que se le escape. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Está en todo lugar, poderoso es el Señor. Y si has cometido algún tipo de pecado en esta noche, poderoso Jesús, es el tiempo para que te arrepientas. Quizás te crees que nadie te vio, pero hay uno que te está mirando. Poderoso es el Señor. Hay uno que está ahí atento, esperando que te des cuenta que estás en pecado, que has fallado y que te arrepientas. Jesucristo, poderoso Jesús, dice la palabra, poderoso es el Señor, aleluya. Mi alma que adora a Dios, dice, santo eres Jesús, dice, tú pues, ¿qué dice? Estos hombres le dicen a Jesucristo que en la ley, la mujer y el hombre que fuera sorprendido en adulterio, poderoso es el Señor, tenía que ser apedreada. Y ellos le dicen a Jesús, pues tú pues, ¿qué dices? Mas esto ellos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vemos la reacción de Jesús. Jesús no les contestó inmediatamente. Poderoso es el Señor. Jesús, santo es el Señor, pudo haber dicho, ¿verdad? Una respuesta. Pero ¿qué hizo? Dice la palabra que se inclinó en el suelo y comenzó a escribir con su dedo en tierra. No era la primera vez que Jesús escribía con su dedo, amado hermano. Poderoso es el Señor. Santo es Jesús. Jesús, en el libro de Éxodo, vemos que Dios, Jehová, poderoso es el Señor, en el libro de Éxodo, los 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de quién, de Jehová. Mi alma que adora a Dios. En las tablas de la ley, y escribió los 10 mandamientos con su dedo. Poderoso es el Señor. También vemos, poderoso es el Señor, en el libro de Daniel, cuando Belsasar vio la mano de Dios que venía sobre la pared y escribió, ¿verdad?, en la pared un mensaje, donde en ese mensaje mostraba el juicio que vendría sobre Belsasar y su reino. Eso usted lo puede leer en el libro de Daniel, capítulo 5, poderoso es el Señor. Santo es Jesús. Y aquí vemos que Jesús, con su dedo, dice que se inclinó en tierra y comenzó a escribir. ¿Qué estaba escribiendo? No lo sabemos. Mucha gente, ¿verdad?, hablan por ahí, unos dicen que quizás era uno de los 10 mandamientos, poderoso es el Señor, o quizás simplemente hacía garabatito, poderoso es el Señor. Mi alma que adora a Jesús, no sabemos qué escribía, pero sí sabemos que eso llamó la atención de los fariseos y de todo aquel que estaba allí, porque quizás ellos esperaban que Jesús les contestara inmediatamente, pero Jesús como que parecía como si los hubiese ignorado. Poderoso es el Señor. Mi alma que adora a Jesús. ¿Qué pasa? Poderoso Dios, dice la palabra del Señor, santo es Jesús, dice que como insistieran en preguntarle, dice que Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Poderoso Jesús. Vemos la respuesta de Jesús a esa interrogante de los fariseos. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora a Jesús. Pero fíjese, amado, mientras todo esto pasa, la mujer seguía callada. Poderoso Jesús. No abrió su boca, no se defendió, poderoso Jesús. Pero Jesús, vemos que inmediatamente le descubre a estos hombres que sus pecados. Jesús le dice, el que de vosotros esté sin pecado. O sea, si alguien que me esté escuchando en esta noche, que se observe, que se analice, está sin pecado, algo has hecho, en que has fallado, poderoso Jesús. Pues si tú has pecado, poderoso Jesús, no eres quien para juzgar ni señalar el pecado de nadie. Más bien, examínate, poderoso es el Señor, a ti mismo.
Aplícate esta palabra, poderoso es decir, dice que el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesucristo, poderoso Jesús, le describe, le descubre, poderoso es decir, y les expone su propia hipocresía y sus pecados. Poderoso es el Señor, el que había dado la ley. Poderoso Jesús quería que sus acusadores se dieran cuenta que no eran los más dignos de forzar y mucho menos de reclamar sentencia sobre esta mujer. Porque mira qué rapidito es el ser humano, es el hombre, para condenar, para juzgar, para señalar a todo aquel que anda en pecado. Hay personas que viven en pecado toda la vida, porque aún no han tenido un encuentro real con Dios. Y como no lo conocen, no saben quién es Dios, pues viven atados, viven condenados, poderosos es el Señor, pero va a llegar el día en que Jesucristo mismo va a llegar y ellos van a chocar con Jesús, van a chocar con la palabra y van a ser libres, porque hay madres orando por sus hijos que hoy día están en la calle, en las drogas, en el alcohol, en las esquinas comiendo de los basureros, en las luces pidiendo dinero, poderoso es el Señor, hijos que andan robando en la calle, matando, poderoso es el Señor, y madres que andan orando por ellos. Y hay una iglesia que también ora, porque dice la palabra que tenemos que orar que los unos por los otros, y más aún por aquellos que no han conocido a Cristo. Tenemos que clamar, iglesia, por estas personas que se están perdiendo en las calles, que necesitan palabra, que necesitan ser libertadas por el poder de Dios, porque ellos también tienen derecho a estar inscritos en el libro de la vida. Poderoso Jesús. Y qué feo cuando la gente se reúne para señalar y para criticar a todo aquel que anda en esta vida pecaminosa. Se nos olvida que nosotros, como dice la palabra, en algún tiempo también éramos como ellos. Andábamos perdidos, sin fe, sin esperanza, en oscuridad, en tinieblas. Pero gloria a Dios que Jesucristo llegó a nuestra vida un día y nos libertó y nos transformó y nos sacó de la luz de las tinieblas a la luz y nos llevó por el camino correcto. Nos enseñó cuál es el verdadero camino. El camino que nos lleva hacia Él. Y ese camino se llama Jesús. Y ese Jesús que hoy día usted y yo predicamos es el mismo Jesús que está esperando por esas vidas que andan perdidas en las calles. Poderoso es el Señor. Santo es Jesús. Vemos que Jesucristo fue tan sabio porque así es Él. Él es todo amor, Él es toda sabiduría, Él es todo misericordia. Y se enfrentó a estos hombres que ellos pensaban que ya tenían a Jesús entre la espada y la pared, y dijeron, pues aquí lo tenemos, porque si Él nos llega a responder, poderoso Jesús, que la mujer debía ser libre, pues entonces lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. Y si Jesús decía que la apedraran, entonces ellos lo acusarían de dónde quedaba, ¿verdad?, su amor por los publicanos y los pecadores, como era lo que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba amor, amar al publicano, al pecador, amarse los unos a los otros, poderoso Jesús. Y si Jesús decía que la apedrearan, pues entonces lo que Él enseñaba iba a ser todo lo contrario a la decisión que Él hubiese tomado. Pero Jesús no contestó de ninguna de estas dos maneras. Poderoso Jesús, más bien, Jesús fue justo y les habló a estos hombres como tenía que hacerlo. Y dijo, si alguno de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasa, poderoso Jesús? Dice que se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Pero dice la palabra que estos hombres, los que ya tenían, yo me lo imagino ya con su piedra en las manos, poderoso Jesús, ya preparados, listos para apedrear a esta mujer, santo de Jesús. Dice que
ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Quién los acusó? ¿Jesús? No, su propia conciencia. La conciencia es la que nos va a hacer ver a nosotros que estamos equivocados, que hemos fallado. Jesús solamente les dijo, si alguno de ustedes está sin pecado, vamos, que sea el primero que esté sin pecado, lance la primera piedra contra esta mujer. O sea, queriendo decir, ella pecó, pero ustedes también pecan. No se justifica lo que ella hizo, porque Jesús no la estaba justificando. Jesús estaba siendo justo, porque ellos solamente querían, poderoso Jesús, señalar el pecado de esta mujer, pero no veían que dentro de sus corazones también habían pecados ocultos, poderosos era el Señor, mientras que ellos le sacaban el pecado a esta mujer a la luz, al aire libre, delante de todos. Jesucristo pudo haber hecho lo mismo con ellos, mas no lo hizo. Más bien, astutamente le dijo, si alguno está libre de pecado, vamos, tire la primera piedra. Pero estos hombres sabían que ellos también eran pecadores, que por su físico exterior querían aparentar delante de la gente que eran los más santos, que eran los más que se guardaban. En su interior verdaderamente habían pecados, en su corazón, en sus pensamientos, porque solamente con esta mala intención que ellos trajeron a esta mujer para buscar la manera de acusar a Jesús, eso salió de sus corazones, la maldad. Y una persona que practica la maldad, su corazón lo tiene sucio, lo tiene negro, contaminado, poderoso es el Señor. Y eso es un pecado. Desearle mal a otro es pecado. Levantar falso testimonio es pecado. Levantar calumnias es pecado. Planificar un acto, ¿verdad?, para hacer algo en contra de otra persona es pecado. Esto fue lo que ellos hicieron. Ellos planificaron ese momento. ¿Para qué? Para hacerle daño a Jesús y buscar la manera de acusarle, pero no pudieron. Más bien los que salieron ahí mal fueron ellos. Dice la palabra de Dios que su conciencia los acusó. Y dice que serían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, o sea, desde el más mayor hasta el más joven. Y dice la palabra que quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Poderoso Jesús. Dice la palabra del Señor que enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces dice la palabra que Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Poderoso Jesús. Si usted se fija, amado hermano, estos hombres que llegaron ahí con la más cruel intención de hacer daño, no pudieron lanzar la piedra contra esta mujer. Sin embargo, Jesucristo, que era el único que estaba allí, sin pecado, porque él fue sin pecado, Jesús pudo haber cogido una piedra y lanzarla contra la mujer, porque él mismo lo dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Jesús estaba sin pecado, ¿por qué él no arrojó la piedra contra ella? Él pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, porque Jesucristo no vino a eso, amado hermano. Él no vino a lanzar piedras, él no vino a juzgar y a condenar, él vino a salvar. Dice la palabra que él vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Esta mujer adúltera estaba perdida en pecados, y ella sabía que lo que le esperaba era la muerte. Si Jesucristo no hubiera llegado, no hubiese estado ahí en ese momento, quizás a esta mujer la hubieran matado, porque era adúltera, y la ley lo establecía. La mujer adúltera y el varón adúltero tienen que ser apedreados y tienen que morir. Pero Jesucristo no lo permitió, porque Jesucristo vino a salvar, a perdonar, a restaurar, a limpiar. Poderoso Jesús. Esta mujer
inmediatamente, poderoso es el Señor, que Jesús hace estas expresiones y le pregunta a ella, ¿verdad? Le dice, poderoso de su mujer, ¿verdad? ¿Dónde están los que te acusaban? Se habían ido. ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Le digo, no Señor, ninguno. Poderoso Jesús. ¿Y qué le dijo? Ni yo te condeno. ¿Qué le quiso decir? Yo no vine a condenarte. Yo no te condeno. Más bien yo te perdono. Y le dijo, vete, pero no peques más. O sea, usted que ha sido lavado ya con la sangre de Cristo, que ya ha sido perdonado, poderoso Jesús, todo tipo de pecado, no vuelva a pecar. Esta mujer fue libertada en ese momento. ¿Y fue salva? Yo digo que sí. Que esta mujer fue limpia, fue salva. Poderoso es el Señor. Ella pudo haber salido corriendo cuando aquellos hombres se fueron, pero no lo hizo, se quedó ahí, sola, delante de Jesús, quizás humillada, postrada en tierra también, quizás llorando, poderoso Jesús, atemorizada, avergonzada, poderoso es el Señor, porque, amado hermano, eso es lo que hace el enemigo con las personas en este mundo. Los envuelve en el pecado y después los hace quedar como ridículos, los hace quedar mal, los humilla. Usted ve gente por ahí en fiestas, bebiendo, haciendo el ridículo por ahí, hablando incoherencias, sin temor alguno, sin vergüenza ninguna. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor, aleluya. Los hace ver como gente que no se aman, porque verdaderamente no se aman, porque no conocen a Dios, porque viven atados al mundo, poderoso debe ser, y es bien difícil que una persona alcohólica salga del alcohol sin ayuda de Dios. Hay quien puede hacerlo, porque yo puedo testificar, mi padre en un tiempo, ¿verdad? Toda su vida, un hombre alcohólico, 24/7, y llegó un momento en su vida que él dijo, no bebo más, estando en el mundo, y amado hermano, hasta el día de hoy, él dijo, no bebo más, y así fue, no bebió más. Poderoso Jesús, estando en el mundo, y pudo hacerlo. Hay personas que no tienen esa misma fuerza de voluntad. Poderoso es el Señor, pero gracias hoy día, ¿verdad? Mi padre es una criatura nueva, 10 años sirviendo a Jesucristo, y como dice la palabra, todas las cosas viejas pasaron, y hoy aquí, ¿verdad? Todas son hechas nuevas. Poderoso Jesús. Y lo mismo Jesús hizo con esta mujer, era una mujer pecadora, adúltera, que lo que le esperaba era la muerte si seguía en ese pecado, pero Jesucristo que la libertó, no la condenó, la libertó. Poderoso Jesús, le perdonó su pecado, poderoso es el Señor, y desde ese entonces esa mujer comenzó a tener una nueva vida, fue libre. Poderoso Jesús, quizás anduvo por ahí testificando lo que Jesús hizo con ella, quizás predicó en la palabra del Señor, y quizás siguió a Jesús en todo momento, no lo sabemos, pero fue una mujer transformada. Para ella en ese momento que quizás ella pensó que lo que le esperaba era la muerte, fue entonces cuando le llegó la vida. Quizás tú piensas que hoy te vas a morir. Jesucristo está aquí hoy para darte vida. Ya el pecado te tiene al borde de la locura. Ven a Cristo. Confiesa tu pecado, poderoso Jesús, humíllate. Pídele perdón y Él te va a libertar, Él te va a perdonar y te va a hacer una criatura nueva, poderoso Jesús. Porque tú que me escuchas, eres un instrumento útil para las manos de Dios, poderoso es el Señor. Vemos que Jesús no excusó el pecado de esta mujer, pero al perdonarla, poderoso Jesús cambió su vida por completo. Sus ataduras al pecado habían sido quitadas, habían sido rotas. Poderoso es el único que puede perdonar, que puede restaurar, que puede romper cadenas, se llama Jesucristo. Y Él siempre va a estar dispuesto a perdonarte, poderoso Dios, y a darte libertad. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora a Dios. Así que
Vemos en esta palabra, poderoso del Señor, como Jesucristo una vez más, mi alma te adora, Jesús, hizo algo que ante los ojos del hombre quizás no se lo esperaban, poderoso es el Señor, pero para nosotros, ¿verdad?, que lo leemos, que lo hemos plasmado en esta palabra, sabemos que lo que aquí pasó fue un milagro, fue el poder de Dios derramado sobre esta mujer, que mientras muchos la señalaron, que quizás muchos la miraban con desprecio mientras ella estaba tirada ahí delante de toda esa gente, avergonzada, poderoso Jesús, mientras muchos la miraban quizás con desprecio, solamente uno se acercó a ella con amor, con compasión, la escuchó y le dio libertad. Poderoso Jesús, mi alma te adora a Dios. Jesucristo, dice la palabra, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Poderoso Jesús, y siempre, siempre va a estar dispuesto a perdonarte, poderoso Jesús. Así que tú que no has conocido a Cristo, que no le has entregado tu vida, tu corazón al Señor, hoy es la noche para que tú lo hagas, poderoso es el Señor. No importa el tipo de pecado que hayas cometido, Él te perdona, poderoso Jesús. Ahora, si tú eres como estos fariseos, que tienes apariencia de piedad, que te dices ser cristiano, pero dentro de tu corazón estás como estos hombres, con un corazón lleno de maldad, también tienes oportunidad de arrepentirte, poderoso Jesús, para que conozcas verdaderamente quién es el Hijo de Dios, porque los fariseos y los escribas no lo conocieron, no sabían quién era Jesús, negaban totalmente que aquel era el Hijo de Dios. Ellos mismos lo rechazaron, ellos mismos buscaron la manera de acusarle, ¿para qué? Para matarlo, para quitarlo del medio, porque Jesucristo fue, poderoso Jesús, quien les señalaba sus pecados y quien andaba día y noche, poderoso es el Señor, buscando esas vidas que fueron también despreciadas. El enfermo, el cojo, el ciego, el hambriento, la adúltera, la fornicaria, esa gente que era menospreciada, fue la gente, poderoso es Dios, a la que Jesucristo vino a buscar, vino a salvar, mientras que los fariseos lo único que sabían era hacer menospreciar y señalar pecados, pero no miraban los pecados de ellos, hasta que Jesucristo vino y le removió la conciencia. La conciencia te va a hacer ver que estás equivocado, la conciencia te va a hacer ver que has fallado, porque hay gente que pecan y andan como si no hubieran hecho nada, porque aún quizás no le ha llegado el castigo, poderoso eso, pero le llegará el momento. Antes del Señor, llegará el momento, poderoso Jesús, en que vas a estar delante de la presencia de Dios y ahí no habrá manera. Poderoso es el Señor. Vemos que esta mujer, poderoso Jesús, ¿cómo llamó a Jesús? Cuando Jesús le hace la pregunta, ella le dice Señor, no le dice maestro, como lo llamaban, ¿verdad?, los fariseos, porque Jesús mismo, ¿verdad?, dice ella, yo te condeno, vete y no peques más. Poderoso Jesús, esta mujer sabía que verdaderamente aquel era el Hijo de Dios. Le dijo Señor. Ella dice, ninguno Señor. Poderoso Jesús, ella sabía que aquel era el Señor que había llegado a su vida para transformarla. Poderoso del Señor. Mi alma te adora, Jesús. Una vez esta mujer queda sola ahí con Jesús, vemos que llegó el momento para ella de estar a solas con el Señor. Y siempre, amado hermano, esto ocurre en nuestra vida. Tarde o temprano, en algún lugar, ¿verdad?, en algún sitio, algún día, tú que no has conocido a Jesús, tanto es decir, en algún momento vas a tener que estar cara a cara con Jesús. Quizás, ¿verdad?, has tenido muchas oportunidades de venir a Él. ¿Qué has hecho con esas oportunidades? ¿Las has menospreciado? ¿Los has rechazado? Poderoso es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. ¿Sabes una cosa? O tienes ese encuentro con Jesús ahora,
o lo tendrás en el día del juicio. Y lo que decidas ahora determinará dónde vas a pasar la eternidad. Tienes la oportunidad hoy de escoger venir a los pies de Jesús. Reconocer que has caído. Reconocer que llevas una vida vacía. Que andas buscando, poderoso eres en el hombre, lo que solamente Jesucristo te puede dar. Quizás andas buscando amor en hombres que ya tienen pareja, hombres casados, andas como esta mujer adúltera, y tú andas por ahí de brazo en brazo, buscando a alguien que te dé amor, alguien que te dé cariño, poderoso Jesús, y quizás lo disfrutas de ratito, poderoso Jesús, pero una vez más, al otro día te levantas y sigues en la misma condición, vacía, sola. ¿Sabes por qué? Porque ese vacío y esa soledad no la puede llenar ningún hombre aquí en la tierra. Y a ti también, hombre que me escuchas, poderoso es el Señor, quizás anda por ahí con mujeres, poderoso es el Señor, buscando llenar un vacío, una soledad. No hay mujer que pueda llenarte, porque ese vacío que tienes en tu corazón solamente lo puede llenar en Jesucristo. No el ser humano, poderoso es el Señor. Qué pena que el enemigo tiene a muchos engañados, poderoso es el Señor, aleluya, y los tiene viviendo una vida mediocre, una vida en pecado, poderoso es el Señor, buscando saciar, ¿verdad, poderoso Jesús? Aquello que jamás vas a poder saciar, porque si no tienes a Cristo en tu vida, no tienes nada. Nunca tendrás paz en tu vida. Nunca sabrás qué es verdaderamente, qué se siente el amor verdadero de Dios en tu vida. Solamente tienes que venir a Él y reconocer y pedirle que te cambie, que te transforme, que quieres ser una mejor persona, que quieres darle un buen ejemplo a tus hijos. Porque lamentablemente hombres y mujeres hoy día andan por ahí, poderosos es el Señor, y no les da vergüenza andar en adulterio, poderoso es Jesús, delante de sus hijos. Hasta en ocasiones utilizan a sus hijos como cómplices y los amenazan para que no hablen. Poderoso es el Señor. Es muy triste, pero es real. Poderoso Jesús, pero hay un Dios que te está mirando, poderoso es el Señor, y va a llegar el día, poderoso es el Señor, en que o vas a tener un encuentro a solas con Jesús, o vas a tener, poderoso es el Señor, ese encuentro cuando venga el día del juicio, donde dice la palabra que serán condenados todo aquel que comete pecado, poderoso es el Señor, porque al cielo, poderoso es el Señor, no va a llegar todo el mundo. Va a llegar aquel que anda una vida santa y piadosa delante de la presencia de Dios. Que no anduvo en adulterio, que no anduvo en fornicación, que no anduvo en nada de eso, poderoso Jesús. En ningún tipo de pecado, pero como así también adulteran, ¿verdad? Los hombres y las mujeres aquí en la tierra, de la misma manera, también adulteran la palabra. La predican a su conveniencia. Le quitan, le añaden, poderoso Jesús. Cuando sabemos que dice la palabra que todo aquel, ¿verdad?, que le quitare o que le añadiere la palabra, aquel que le quitare, le será quitado su parte allá en el cielo. Y el que le añadiera también tendrá que pasar por su juicio. Poderoso es el Señor. Porque la palabra, poderoso es el Señor, no puede ser cambiada. Hay que predicar la verdad. Más en estos tiempos, poderoso Jesús, que vemos tanta maldad, poderoso es el Señor, que sabemos que la venida del Señor está cerca. Poderoso Jesús, es tiempo, amado hermano, de que no callemos, de que sigamos predicando la palabra, poderoso Jesús, la palabra de verdad. No como hacen muchos pastores y evangelistas, que por caer bien con los hombres, predican lo que la gente quiere oír. Predican mucho de amor, de que se sigue así, que estás bien, que ven como quiera, que Dios te ama, que Dios lo que mira es el corazón. Si llega como tú estés al templo, claro que sí llega, como tú estés. No importa las vestiduras que tú lleves cuando llegue al templo, no importa, lo importante es que ahí en ese lugar a conocer al Dios poderoso, al Espíritu Santo, y eso, esas cosas que a Dios no le agradan, poco a poco el Espíritu Santo las va a ir quitando de tu vida. Pero eso solamente ocurre en estos lugares donde se predica la verdad. Dice la palabra de la que Jesús estaba enseñando en el templo. Y lo que enseñaba era la verdad. Porque en Jesucristo no hubo pecado alguno. Y todo lo que él hablaba era cierto, porque venía de parte de Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra, poderoso es el Señor.
Y lamentablemente estamos viendo cómo la palabra la han cambiado a su conveniencia. Pero va a llegar el día en que seremos llamados y seremos juzgados, poderoso Jesús. No por los hombres, porque el hombre no puede juzgarnos. El que nos juzga es la palabra misma. Y cuando venga ese día que estemos allá delante del trono, en la presencia de Dios, vamos a ser juzgados ¿por quién? Por Dios. Mi alma te adora, Jesús. Y ahí dice la palabra que serán separados, unos a la izquierda y otros a la derecha. Y entonces sabremos, poderoso es decir, quién es el que tiene derecho a juzgar y a perdonar. Poderoso Jesús. Mi alma te adora, Dios. Así que en esta noche, poderoso Jesús, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, poderoso es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. La historia de esta mujer, amado hermano. Esta mujer que, poderoso Jesús, que no justificamos lo que ella hizo, pero vemos cómo Jesucristo, poderoso es el Señor, pudo perdonarla y pudo libertarla, poderoso Jesús, porque esta mujer no conocía a Jesús. Esta mujer no había tenido un encuentro con él, poderoso es el Señor, pero cuando tenemos un encuentro real con nuestro Señor, todo cambia, amado hermano. Somos diferentes. Ya no hablamos igual, no caminamos igual, no vestimos igual, no hacemos las cosas que hacíamos antes, todo es transformado. Y que muchos, ¿verdad?, poderosos esos comiencen rápido a decir, no, ese no dura una semana, ese en un mes lo veo en el mundo, ese es el enemigo, poderoso es decir, que el Señor lo reprenda, poderoso Jesús. Usted siga hacia adelante. Usted siga hacia adelante. Siempre va a haber quien critique, siempre va a haber quien señale, quien juzgue, pero usted tiene la libertad de acercarse y al igual que Jesús decirle, si tú estás libre de pecado, lánzame con una piedra, dale. Tírame con lo que tengas, poderoso es el Señor, y nos van a poder, porque las conciencias no los van a dejar. Poderoso Jesús, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Poderoso es el Señor, el poder de Dios en una vida, le da valor, la restaura, la levanta, poderoso Jesús, y le da una nueva vida, poderoso es el Señor. Así que en esta noche, mi alma te adora, Jesús, vamos a orar, poderoso Dios, el tiempo del avanzado, poderoso Jesús, les agradezco que hayan estado ahí en sintonía, poderoso es el Señor. El próximo sábado también estaremos, ¿verdad?, poderoso Jesús, a esta misma hora, ¿verdad?, llevando la poderosa palabra, si así el Señor lo permite, poderoso Jesús. Vamos a orar, santo es el Señor, para terminar. Y mientras oramos, ¿verdad?, para terminar el programa, también vamos a orar por cada programador, por cada persona, ¿verdad?, que anda, ¿verdad?, en el mundo, poderoso Dios, para que tengan un encuentro con Jesús y también sean libertados y perdonados como Jesús lo hizo con esta mujer, poderoso Jesús. Así que vamos a orar, poderoso Jesús, y usted allá juntamente conmigo, ore, ¿verdad?, presente a Dios sus situaciones, Él conoce, ¿verdad?, todas las cosas, pero es necesario que le hablemos, que le recordemos, poderoso es el Señor, que Él se agrada de esto, poderoso Jesús. Así que vamos a orar, santo es el Señor. Mi alma te adora, Jesús, Padre Santo, Padre bueno, gracias, Señor. Yo te doy en esta hora, mi Dios amado, por este programa, Señor amado, que está siendo terminado, y por esta palabra, Padre, que sé que ha hablado a las vidas, ha hablado a los corazones, Señor amado. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada amigo oyente, Señor, a cada programador, que sigas añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, Dios amado. Te pido por aquel que anda perdido en el mundo sin fe y sin esperanza, Padre, que envíes obreros, Padre Santo, a llevarle tu santa y poderosa palabra, mi Dios, para que sean libertados, mi Dios amado, y sean almas de salvación, Padre Santo, para tu gloria y para tu honra, mi Dios. Gracias por esta palabra, gracias por cada programador, mi Dios amado, por cada hermano y amigo, mi Dios. Yo te pido que te glorifiques, Señor, que tú los bendigas, que tú les suplas cada necesidad, Señor amado, que tú les aumentes en la fe, mi Dios, y que tú los uses para tu gloria y para tu honra. En el dulce y poderoso nombre de Jesús te lo pido, mi Dios. Amén y amén. Poderoso Jesús, hasta aquí este programa de tiempos finales, poderoso Jesús. Les saluda, ¿verdad?, en el amor de Cristo, evangelista del Señor, Maribel Vélez, poderoso Jesús, y será hasta el próximo sábado, si Cristo no ha venido, y si así el Señor lo permite, poderoso Jesús, que el Señor les bendiga.
Estás en la sintonía de Radio Unción, Fe y Poder.